La historia comienza en Jerusalén, en el año de nuestro Señor. La ciudad era gobernada por el rey Herodes el Grande. Un rey codicioso que ignoraba las leyes de Dios. Pero en medio de la oscuridad, una luz estaba a punto de surgir. Una antigua profecía estaba a punto de cumplirse. El Hijo de Dios nacería en la tierra. Mientras tanto, el pueblo sufría bajo los pesados impuestos de César. La gente se quejaba de no poder alimentar a sus hijos. José, un carpintero, se une a las protestas. Un hombre desafía a un guardia del rey, negándose a pagar. El guardia se prepara para un castigo brutal. El rabino Elías, un hombre de fe, interviene. Pide clemencia para el hombre, que tiene esposa e hijos. Ofrece una solución para que el hombre pague su deuda trabajando. Pero el guardia se niega, insistiendo en dar una lección. En su hogar, José consuela a su esposa, María. María le revela que un mensajero de Dios la visitó. Le dijo que su hijo traería luz a este mundo. José se siente bendecido, pero abrumado por la responsabilidad. El rabino Elías llega y conversan sobre los tiempos difíciles. José cree que el amor al enemigo es la única solución. Elías se despide para llevar ayuda a Rebeca, una viuda en Nazaret. José y María también viajan para ofrecer su ayuda a Rebeca. De vuelta en casa, José termina una cuna que ha construido con amor. Se acerca el momento del parto, pero deben viajar a Jerusalén. Un censo del César los obliga a registrarse en su ciudad natal. A pesar del riesgo, José no dejará a María sola. Emprenden el arduo viaje a través del desierto. Elías los acompaña para protegerlos en el camino. Al llegar, la ciudad está completamente llena de viajeros. Buscan refugio, pero todas las posadas los rechazan. José implora por un lugar, aunque sea humilde, para que María descanse. Un posadero, conmovido, les ofrece su establo. Aceptan agradecidos, pues no tienen otra opción. José prepara un lecho improvisado entre los animales. Eleva una oración, pidiendo coraje para la tarea que le fue encomendada. Promete proteger al niño por encima de todo. Esa noche el momento ha llegado. En la humildad del establo, María da a luz a Jesús. Lejos de allí, 3 reyes magos llegan al palacio de Herodes. Han seguido una estrella buscando al recién nacido rey de los judíos. La noticia perturba profundamente al rey Herodes. Herodes consulta a sus escribas sobre las profecías. Le confirman que el Mesías debe nacer en Belén de Judea. Con falsedad, Herodes les pide que encuentren al niño para que él también pueda adorarlo. La estrella guía a los magos hasta el humilde pesebre. Se arrodillan ante el niño y ofrecen sus presentes. Le regalan oro como a un rey, incienso como a un dios, y mirra como símbolo de su futura humanidad y sacrificio. Comprendiendo las malas intenciones de Herodes, deciden no regresar. Vuelven a su hogar por otro camino, protegiendo al niño. Herodes espera en vano el regreso de los magos. Su paciencia se agota y su furia crece. Mientras, José y María llevan a Jesús al templo. Allí el anciano Simeón toma al niño en sus brazos. Lo reconoce como la salvación prometida por Dios. La profetisa Ana también da gracias a Dios por el niño. Simeón advierte a María que una espada atravesará su alma. Herodes, engañado, interroga a los rabinos de la ciudad. Busca cualquier pista sobre el paradero del niño. Cegado por la ira, Herodes da una orden terrible. Ordena a su soldado, Tiberio, que mate a todos los niños de Belén. En un sueño, José es advertido del inminente peligro. Despierta a María y le dice que deben huir a Egipto. La vida de Jesús está en peligro. La familia escapa justo a tiempo, bajo el manto de la noche. Poco después, los soldados irrumpen en Belén. Comienza la masacre de los inocentes. Los soldados cumplen la cruel orden del rey sin piedad. Los hijos de Rebeca son asesinados por Tiberio. Elías, testigo de la atrocidad, jura vengar a los muertos. Jura encontrar al soldado responsable y hacerle pagar. 19 años después, la familia ha regresado de Egipto. Jesús, ahora un joven, se encuentra en el templo de Jerusalén. Debate con los rabinos, quienes se maravillan de su entendimiento. Jesús habla de un Dios que ama a todos sus hijos por igual. Incluso enseña a amar a los enemigos. Sus padres, preocupados, lo encuentran entre los maestros. Él les responde que debe ocuparse de los asuntos de su padre. En la ciudad, se reencuentran con Elías y Rebeca. Elías le cuenta a José que Rebeca sigue atormentada. Su vida se ha convertido en una búsqueda de venganza. Para ella, ver a Jesús es un doloroso recordatorio de lo que perdió. En Nazaret, la vida es interrumpida por la llegada de un nuevo recaudador de impuestos. El hombre es Tiberio, el soldado que lideró la masacre. En el mercado, Rebeca lo ve y lo reconoce. La cicatriz en su rostro confirma su identidad. Corre a buscar a Elías, diciéndole que el asesino de sus hijos está en Nazaret. Elías, fiel a su juramento, se prepara para la venganza.
Jesús se enfrenta a él, advirtiéndole sobre el camino del odio. Le dice que matar a Tiberio no le devolverá a los niños. Le implora que elija el perdón para encontrar la paz. Mientras tanto, la salud de José empeora rápidamente. Se siente débil y debe descansar. Rebeca, consumida por la impaciencia, decide actuar por su cuenta. Sigue a Tiberio y lo ataca con un cuchillo. Elías llega en ese momento, listo para matar a Tiberio. Pero Jesús aparece de nuevo poniéndose entre ellos. Con sus palabras detiene la mano de Elías. Le pide que perdone como Dios nos perdona. Tiberio, cuya vida ha sido perdonada, hace una confesión. Le dice a Elías que uno de los hijos de Rebeca está vivo. El perdón ha traído una revelación inesperada. José yace en su lecho de muerte. Habla con Jesús una última vez. Le dice que ya no puede protegerlo más. Le instruye que debe dejar su hogar y salir al mundo. Su Padre Celestial le guiará a partir de ahora. Le dice que su trabajo como padre terrenal ha terminado. Se despide de su hijo con amor. María se aferra a su esposo en sus últimos momentos. José le asegura que nunca estará sola. Con su último aliento, José muere. Tras el duelo, Jesús se prepara para partir. Creció, aprendió y se convirtió en un hombre. Comienza su misión, que lo llevará a su ministerio. Y finalmente a su crucifixión. Su sacrificio inspiraría y cambiaría el curso de la humanidad, dejando al mundo el mayor legado de amor y perdón. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.